Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo. Hoy tengo el gran honor de traeros la entrevista que tuve con Willis Barnston, poeta, traductor, hispanista, helenista, artista, entre otras muchas cosas. Willis es catedrático emérito de literatura comparativa y lengua española de la Universidad de Indiana, Bloomington, y ha traducido la obra de grandes autores y grandes poetas como serían Jorge Luis Borges, Antonio Machado, San Juan de la Cruz, Rainer María Rilke, Pedro Salinas, Wang Wei, Safo, Heráclito, entre muchos otros. Willis pasó mucho tiempo junto a Jorge Luis Borges, con quien entabló una gran amistad, pero es que también tuvo contacto con grandes personalidades del panorama español, como serían Vicente Aleixandre, Pedro Salinas y también su hijo Jaime Salinas. En el vídeo que os traigo, Willis nos hablará de estos temas y también de muchos más, ya que sus conocimientos de letras y de poesía y literatura son muy amplios. Lo que hoy os traigo en este vídeo es una versión reducida de la conversación, de la entrevista que tuve con Willis, ya que estuvimos hablando de muchos temas, algunos incluso más cotidianos, y él estuvo haciéndome también preguntas a mí y fue una experiencia de lo más enriquecedora. Pero lo que vais a ver va a ser la parte en la que Willis nos habla de todas estas experiencias y conocimientos con el mundo de las letras. En la elaboración de este vídeo he tratado de mantenerme fiel a la espontaneidad de la entrevista que tuvimos y también al sentido del humor de Willis, ya que, como veréis, es un hombre con un carácter muy afable y alegre. Cabe destacar que Willis actualmente cuenta con 96 años y que aún así accedió a hacer la entrevista íntegramente en español, pese a que no es su lengua materna y hacía ya muchos años que no practicaba el idioma. Y ya solo me queda agradecer a Willis por acceder a tener este maravilloso encuentro conmigo y a también que pudiera compartirlo con todos vosotros. También quería agradecer a Frank por ponernos en contacto y por todo su apoyo a lo largo del proceso. Y finalmente deciros que espero que disfrutéis de este vídeo tan especial. Tal vez que porque empecé a traducir la poesía de Antonio Machado. Había escrito un libro sobre él y Machado. Sí. Y eso es. Y Juan Ramón Jiménez tiene una introducción que me dio. Yo quiero leer algo que escribió sobre Machado Juan Ramón. Cuando murió en Soria de Arriba su amor único, que tan bien comprendió su función trascendental de paloma del Linde, tuvo su idilio en su lado de la muerte. Desde entonces, dueño ya de todas las razones y circunstancias, puso su casa de novio, viudo para fuera, en la tumba, secreto palomar. Y ya solo venía a este mundo de nuestras provincias a algo muy urgente. El editor, la imprenta, la librería, una firma necesaria, la guerra. La terrible guerra española de 3 siglos. Entonces abandonó toda su muerte y sus muertos más íntimos y se quedó una temporada eterna en la vida general, por morir otra vez como los mejores otros, por morir mejor que los otros, que nosotros, los más apegados al lado de la existencia que tenemos acotado como vida. Y no hubiera sido posible una última muerte mejor para su extraña vida terrena española, tan mejor que ya Antonio Machado, vivo para siempre en presencia invisible, no resucitará más en genio y figura. Murió del todo en figura, humilde, miserable, colectivamente, res mayor de un rebaño humano perseguido, echado de España, donde tenía todo él, como Antonio Machado, sus palomares, sus majadas de amor, por la puerta falsa. Pasó así los montes altos de la frontera helada, porque sus mejores amigos, los más pobres y más dignos, los pasaron así. Una buena traducción debe leer en inglés como un original. Una traducción debe ser una obra de arte. Todo en el mundo es traducción. Empezamos la entrada en el mundo entrando de la nada a la vida. Y así es todo, porque la traducción es movimiento y cambiamos siempre, y eso es una traducción del minuto pasado. Traducir en inglés, translate, translatus in Latin, originally Greek, means to move across. And I love the idea of movement. Cuando hablamos, traducimos lo que está en la cabeza.
Hay que ser poeta en el momento de traducirlo. Es mejor si eres poeta fuera del acto, pero tú tienes que ser poeta que roba el poema del original. No debe ser una imitación, es mala palabra. Tiene que ser un acto original. Lo hice en 2 meses, pero ya con mucha preparación. Hace como 20 años o más, una pequeña versión del mismo libro, pero tenía mucho éxito y fui a muchas partes del país leyendo, etcétera. No tengo problema, no pienso en esas cosas. Es verdad. Si me quieres escribir en la mente un poema sobre cualquier cosa ahorita, te lo hago. El pájaro es el ladrón del ojo. Una vez, cuando yo tenía 10 años, caminando con mi padre en Wall Street, dejó mierdita en su cabeza, no su cabeza, su sombrero. Y mi padre dijo, y era la primera vez que escuché esas palabras de mi padre, holy shit, mierda sagrada, el pájaro. Bueno, Salinas era mi primer amigo español. Lo conocí cuando los dos éramos 17 años. Fui a su casa, pasé una semana con su padre, Pedro Salinas. El hijo me dijo que mi padre escribe este libro de amor, pero ninguna palabra nunca para mi madre. Y ella, después, cuando el libro salió, ella se lanzó en el river, el río, para morir. No era una familia contenta. En todo caso, me quedé amigo hasta su muerte, la muerte de Jaime. Hizo mucho como editor de sus compañías, sí. Alexandre era un caballero, como nadie. Me dijo los últimos momentos de Federico. Llegó Federico García a su casa y dijo que voy a estar con mis padres en el momento de celebrar a birthday. Y insistió en ir. Y durante el momento en el tren comenzó la guerra civil. Cuando llegó, sus protectores le dieron varios métodos de escaparse, pero insistió quedar ahí con amigos. La frontera era abierta y podía sencillamente salir en la noche y ir con otros 100 kilómetros o menos a la libertad, pero no. La muerte más terrible. Me acuerdo cuando estaba en España un año en el sur y hablé con un fascista con cierta inteligencia y hablé de matante de Lorca y él me dijo porque era homosexual. No tengo que responder a eso. El poeta inglés Dylan Thomas, el mejor poeta del siglo XX del inglés, era realmente irlandés, pero en fin, y dijo que el mejor poeta del siglo XX era Lorca, de eso no hay duda. Sí, todo lo que decía en persona y con la pena era poesía. Sí, yo tengo varios libros. Hay uno y hay otro y hay un tercero. Borges era una especie de fascista también.
pero mi mejor amigo de mi vida. Esas Ah, sí. fotos yo he hecho. Tengo varios libros de fotografía que saqué. Me mandaron las revistas a toda parte del mundo para sacar fotografías. En caso de Borges, éramos muy buenos amigos porque I didn't bullshit him. You know what that means? Bullshit. It means Pues I didn't tell him nonsense. Everybody tried to flatter him, and he couldn't stand that. But he was a fascinating person. Borges es una palabra portuguesa, significa en francés bourgeois o burgués en español. Era un hombre con memoria como nadie. Una vez pregunté si que era el primer libro que leo. Y decía que estaba en Suiza y leyó un libro para niños, pero no le gustó. Encontró otro para adultos. Y yo le pregunté, ¿recuerdas algo? Y empieza a dar el primer parágrafo del libro. Como estaba leyendo en este momento, no podía olvidar. La última vez que le hablé, yo estaba en China y al lado de mí era el argentino, el embajador argentino a los Estados Unidos en China. Y Borges, hacía algunos años, pasé un verano en Japón y le gustó mucho y claro, conocía toda la literatura japonesa en traducción en la memoria. Y pregunté, Borges, tú has gustado mucho el viaje a Japón y ahora este señor te ofrece un viaje a China. ¿Qué te parece? Y me dijo, Barnstone, eres un loco. ¿Cómo que sí que quiero ir, etcétera? Y empieza a dar una lista de los libros chinos y era la última vez que hablé con él. Después fue el embajador a Buenos Aires y cuando llegó a la puerta le dije al señor que Borges estaba muriendo de cáncer y que casi no estaba ya. Y una semana después fue a Ginebra porque quería morir en la ciudad de su juventud. Y después fui a esa casa donde vivía, un apartamento realmente. Una vez Borges, yo vivía enfrente, un apartamento enfrente de Borges. Vino al apartamento y me dijo, Barnstone, siempre me dijo Barnstone, nunca Willis. María Kolama era medio japonés, medio alemán. Me dijo ella que es muy fea. ¿Qué te parece? ¿Es fea o bonita? Y yo digo, Borges, tú eres idiota, es feísima, y tú no la mereces. Y estaba sonriendo muy contento. Y después se casaron. María Calama era muy buena amiga mía, siempre. Yo he escrito 2 libros sobre el misticismo. Me interesaba. No soy místico, pero he visto una luz en mi cabeza o tal vez en mi estómago, quién sabe, que entré en otro mundo. Pero es todo de la cabeza, no es nada místico, pero parece. Y como te he dicho, mi poeta tal vez preferido en el idioma es Juan de la Cruz. Su padre era judío, su madre era musulmán.
el cristiano, las tres religiones en España en aquel momento. Sí, era poeta cristiano, pero ¿dónde está Cristo? No está en su poesía realmente. ¿Quién sabe? Sigue siendo tal vez mi poeta preferido de todos. Cada palabra era la magia. Es distinto. Borges no puede ser Juan de la Cruz porque falta la sencillez. Borges sabe demasiado, pero nadie puede ser Borges. Son distintos. Debemos tener más que una flor en el mundo. Yo creo que los tres países en Europa que han producido los mejores poetas en los últimos 2 o 3 son los rusos, los griegos y los españoles. Y después puedo decir los franceses también, que inventaron el futurismo, el surrealismo, etc. Pero los poetas rusos son fantásticos. Yo aprendí el ruso, me di un año a leerlo fácilmente porque quería leerlos en ruso. ¿Hay mucha diferencia del ruso al inglés? Claro, diferente, pero cada vez que lees, cada vez que te miras en el espejo, es diferente. La diferencia es buena. Eternidad es la muerte. No me interesa. Deben leer a Shakespeare. Los sonetos de Shakespeare. Es una pregunta que realmente no puedo contestar. Yo no sé cómo convertir los no poetas. Sí. Tiene que ser un poeta en algún sentido. Sabes que hasta el nombre poeta viene del griego, quiere decir el que hace, el hacedor. En modo que si quieres leer, tú tienes que rehacer la poesía en la cabeza para comprenderlo, para ser el poeta que lo escribió tú mismo. Yo tengo buen ojo para distinguir entre la buena y la falsa poesía, cual que sea el modo. Y hay ciertos poetas como Apollinaire, Baudelaire, no podían escribir nada que no era magníficamente la poesía. Hay prosa que es poesía y hay poesía que es prosa, por lo bien o por lo mal, por lo bien o por lo mal. ¿Sabes qué es poesía? Esto. Cuando yo tenía 21 años, estaba en Grecia y el poeta Louis MacNeice, que era uno de los importantes de la poesía inglesa, me dijo, vamos al Partenón. Yo soy profesor de literatura del drama griego y nunca he ido al Partenón. Entonces fuimos juntos. Y en aquel momento no había una carrera porque no querían que los turcos pudieran subir con sus fusiles y espadas, etc. Entonces fuimos y él en cierto momento cayó y su cabeza se puso de pie, un hombre muy alto, y dijo con una gran sonrisa, yo soy inglés, voy a Partenón, caigo y me mezclo mi cabeza con el mármol y la sangre. Y siempre cuando veo este mármol, pienso de mezclar el mármol con la sangre. Eso siempre
desde 50 años y más, porque yo tenía 21 años, ahora 96, tengo ese mapa para la memoria. Un hombre bueno, un exilio con mucho courage. Me gustan tal vez sus cuentos más que la poesía experimental. La poesía experimental era bien para cambiar la poesía, pero para gozarse de ella, no mucho. Era un hombre de ideas. Lo que era interesante en sus poesías eran sus primeras, muy sentimentales en el mal sentido de la palabra, muy bonitas como niños. Era un hombre bueno que tenía que vivir en exilio porque Irlanda en aquel momento no podía aceptar alguien tan carnal y franco como Joyce. Y Bloom, su carácter es interesante también. El tema de mi primer libro, que era la extasía. Yo he escrito este primer libro influenciado mucho por Henri Bergson. ¿Sabes quién es? Sí. Para mí, el primer filósofo del siglo XX. Ganó el premio Nobel dos. La segunda por la filosofía, el primero por el estilo de su prosa. Era un buen hombre. Su prosa era la filosofía. Escribió su filosofía en la prosa poética, pero clarísima, entre el tiempo y la duración, si se dice eso en español, porque son palabras románticas. Y sigue siendo verdad lo que dijo. Tenía cáncer en los últimos días de su vida. Llegó un capitán en el Gestapo alemán a su casa y le dijo, Monsieur, vous êtes le premier philosophe en Europe et c'est pas nécessaire que tu portes l'étoile, the Jewish star, which Jews were supposed to do at that time. He answered, merci beaucoup. And so he asked his tailor to make him a Jewish star because he was an atheist anyway, ateo. Y el día siguiente fue al cementerio, había convertido del atheism to Christianismo, but he wanted to be buried in the Jewish cemetery. Jews weren't allowed to be buried with the Christians in those days. And that was the last day of his life, and then he died there. But the same kind of thing happened to El Pintor Modigliani. The questions of where you can be buried. He escrito otras cosas también, novelas para niños. Yo pinto cada día. Tengo una vida buena, con una mujer buenísima. Nos encontramos en China. Él es experto en el arte chino y nos encontramos en la casa del embajador americano en una fiesta. La vi un momentito y se desmayó. Yo digo, ¿qué le pasó? Y ya no está, como en el cine. Y me dicen que está arriba y yo 20 minutos buscando en cara y no lo veo. Entonces bajo la escalera y la puerta abre y entra el médico. El médico me da una pieza de papel con su número de teléfono. Me dijo en inglés, now it's up to you. ¿Comprendes? Sí. Así, por eso ella está allá sentada. Sí, he traducido con mi hijo. Pasamos como
casi 3 años dedicado a Wang Wei, un poeta del siglo VI. Tenemos como 400 páginas. Nosotros tradujimos casi todo. Es un poeta muy tranquilo, de las montañas, de los ríos, de las personas. Es una poesía de meditación. Si hay un poeta que se parece a Juan de la Cruz, misticismo más tranquilo, es Wang Wei. Los países que me gustan más en el mundo son la Grecia y España. Conozco mejor la Grecia, pero enseñaba la literatura del siglo de oro. Conozco mejor los poetas españoles. No sé si, igual. He hecho muchos libros sobre los poetas antiguos en Grecia. El griego es un idioma increíble. Cuando tenía 21 años fui a la feria de Sevilla. Antes era la Semana Santa. En el año 51, digo, la Semana Santa era la Edad Media. ¿Conoces la obra de Miguel Hernández? Grandísimo poeta. Murió a los 31 años. Fui a la ciudad donde murió. Pasé un día con su brother-in-law, cuñado, se dice, y me dijo las últimas, era él con él. He smuggled out the last poems. What a great poet. He was the last of the great of that generation. Alexandre knew him very well and took him under his hood, we could say, and took care of him, bought him meals when he was starving. I never met such a generous, interesting man as like Alexandre. And he told me, as I mentioned earlier, I think, the last hours of Garcia Lorca, he was the best poet that Europe ever produced. Nothing he wrote was not beautiful, including the very last poems. And there was constant development. I think he's the best poet since Sappho. Since Sappho. That's a long time, because Sappho lived in the 8th century BC. Yeah, I think most people would agree.